Hoy es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, ¿cómo te va? Qué bonito día, ¿no? Sí, te digo, es el sol de invierno, pero pues no me haces caso. El sol de invierno, está muy bien. Oye, Joaquín, pues yo más que un comentario, hoy quisiera pues prolongar una pregunta que tú hiciste, que yo he hecho, que muchos hemos hecho, que el gobierno y sus corifeos toman a mal porque piensan que son preguntas de mala intención y que son preguntas que quieren descarrilar la acción del gobierno respecto a las vacunas. Y la pregunta que has hecho tú, la hiciste el jueves y que hemos hecho varios, es, bueno, ¿dónde están las vacunas? ¿Cuáles son las vacunas? ¿Cuántas son? Yo ya no pido que nos diga cuánto costaron, sino que efectivamente se contrataron, que estén efectivamente contratadas, que haya alguna fecha de entrega precisa y una cantidad de entrega precisa también, de manera que pues los mexicanos, creo que es lo mismo que te preocupa a ti, sepamos en este asunto de vida o muerte, como cuándo es que podemos esperar esta tablita de salvación y de inmunidad colectiva, que son las vacunas. Esa es toda la pregunta. No sé si tú has avanzado algo en el conocimiento de esto. Cuéntame. Mira, ayer me dijo la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de Relaciones Exteriores que se han asegurado 168 millones de vacunas para vacunar a 118 millones de mexicanos. El problema que hay ahora, que es mundial, es la falta de abastecimiento, el incumplimiento de los laboratorios para abastecer los contratos de vacunas. Aquí, por ejemplo, Pfizer lo que tenía que haber entregado después de la última entrega que fue en enero, fue este mes, a principios de mes, de 480,000 dosis, hasta el 15 que va a entregar 780,000, me dijo la subsecretaria, y así hasta el sumar 5 millones de vacunas. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, Pfizer. Pero Pfizer en Europa, la Unión Europea está organizando una demanda por el incumplimiento, y no solo eso, más allá. La Unión Europea está planteando que todas las vacunas que se produzcan en Europa sean para consumo de Europa, no para exportar. Bueno, de acuerdo, pero ahí van 5 millones de vacunas que no van a llegar, por lo visto, porque Pfizer no va a cumplir. De ahí para lo que dice la subsecretaria, que dice que son 120 millones, ¿cuáles son los siguientes 115 millones? ¿De dónde vienen? Pues habló de AstraZeneca, que empezará en abril, ¿sí? Estamos en enero. De AstraZeneca sabemos. Después incluso mencionó las... Sí, mencionó sabemos que son 77 millones de AstraZeneca, o sea, la mitad. Sí. Sí. Esos empiezan en abril, después, ¿no? Habló... Sí, a principios de abril, pero vamos, con 1 millón de dosis, ¿eh? Sí, pero de aquí a abril no hay. Vendrá... Sí, no hay. Bueno. No hay de AstraZeneca. Las CanSino, que son los chino-canadienses, no tengo la información de cuándo puedan llegar. Y las rusas van a llegar 200,000. Sí, dime. A ver, la CanSino no tiene una validación internacional. ¿Cómo es que vamos a comprar una vacuna que no está validada internacionalmente? ¿Qué clase de experimento vamos a hacer con los mexicanos inyectándoles? En el caso de que estén, porque ¿en dónde están las vacunas? ¿Y cuándo van a llegar? Sí, no. Volvemos un poco a las preguntas. Sí. Hoy no hay. Vamos, yo no es que yo te esté dando la versión, es simplemente la versión de lo que me han dicho de las vacunas, que todo es no al angustioso plazo que es hoy, ¿sí? Ni este mes de enero, que bueno, que ya se acabó, ni febrero llegarán algunas 780,000 de Pfizer, pero AstraZeneca, las primeras serán en abril. No se sabe, de Moderna creo que no han comprado por caras, porque son las únicas tres autorizadas. Y sigue la rusa, ¿no?
Sigue la rusa que dice que La van a rusa, comprar. la Sputnik, que fíjate, Héctor, ayer la embajada rusa en México estuvo mandando mensajes de que Sí, 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 para lo despejar vi. dudas, que no, que es una maravilla y todo. Y ahí en uno de los mensajes admite que ha incumplido o que no ha cumplido científicamente la fase 3 de la prueba, que es el elemento esencial para poderla probar. Que Muy próximamente bien. dará la información, dice. Muy bien. Oí a un reportero argentino que es el que descubrió, digamos, el protocolo en ruso de lo que decía la vacuna, de las contraindicaciones de la vacuna, de quiénes no se le debían poner, distintas personas diabéticas, personas con problemas cardiovasculares, etcétera, una buena cantidad de población. Y decía, no, es que la fase 3 no se ha hecho. Dice, la fase 3 estamos siendo nosotros los argentinos. Con nosotros es que van a averiguar realmente cuáles son las reacciones de esta vacuna, porque de esa vacuna el único diagnóstico que hay es el de sus propios productores, que es la fábrica esta que se llama Waleya o algo así. Entonces, sí. Bueno, estamos en manos de la empresa que te entrega la vacuna y es la misma que te entrega su propio resultado. Me parece una manera muy poco seria. Desde luego, muy poco seria para la COFEPRIS, a la que nosotros estamos acostumbrados en México, y desde luego, muy poco seria para el conjunto de las prácticas internacionales en esto. Pero, descontando el problema de la calidad de la vacuna, ¿en dónde están? ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuándo las van a empezar a aplicar? ¿Cuándo pueden esperar el personal médico? Y por cierto, otro mucho personal que ha aparecido con gran pertinencia, creo, Joaquín, diciendo de su riesgo, de su exposición, del costo que han tenido ya por su trabajo, como los de las funerarias, los trabajadores de las funerarias, como por cierto los trabajadores de la basura. Ayer oía un reportaje realmente dramático de las condiciones en que esta gente está operando. Bueno, esas cohortes fundamentales de ciudadanos, desde luego los adultos mayores, ¿cuándo es que van a recibir la vacuna? ¿Y cuál vacuna es que van a recibir? ¿Y en dónde están? ¿Cuáles son los tiempos reales de eso? Son preguntas relativamente sencillas. Te tengo que meter, permíteme, tienes toda razón, son puras preguntas que no han tenido respuesta puntuales. Tengo que meter a fuerza el corte de los partidos políticos, sí, el del INE, porque si no me multan a mí. Entonces, dame chance de que meta, y a ustedes les ofrezco una disculpa, a ti también, Héctor, pero volvemos a seguir. ¿Dónde están las vacunas y cuándo llegan? ¿Y cuándo nos las vamos a poder aplicar? ¿Qué es lo otro? Continuamos. ¿Qué tal el de Morena? Dices, ¿cuándo un presidente había dejado Los Pinos, de vivir en Los Pinos? No, pues cuando un presidente se había ido a vivir a Palacio Nacional. Pero claro, es su spot, ¿no? Bueno, Héctor, querido, sigue siendo válida la pregunta. ¿Dónde están las vacunas? ¿Cuándo llegarán? Y la más importante es, ¿cuándo nos vamos a vacunar? ¿No? Bueno, naturalmente, Joaquín, porque es claro que no hubo ya la contención de la pandemia en nuestro país y que la pandemia va a seguir multiplicándose y propagándose pues un poco en las proporciones espeluznantes que estamos viendo. Entonces, la única respuesta que hay a que haya una detención de este proceso de enfermedad y muerte es que haya vacunas. Y esa es la única respuesta que el gobierno puede dar hoy a el problema que está viviendo, a la gran emergencia nacional que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es muy pertinente. Esa solución, que es la única que está a la mano, ¿cuánto tienen de esa solución en las manos? ¿Cuándo van a llegar esas vacunas? ¿Cuáles vacunas van a ser? ¿Cuál es la calidad de esas vacunas? ¿Y cuándo van a empezar efectivamente a ejercerse en protección de la población mediante la vacunación y la inmunización? Yo creo que son preguntas no solo razonables, sino obligadas y hasta urgentes. Y me parece que en lugar de darle vueltas
y dar generalidades. Las autoridades deberían de poner las cartas sobre la mesa, decirnos la verdad, aunque la verdad sea poco presentable desde el punto de vista de la eficacia de este proceso, porque que íbamos a necesitar vacunas, sabíamos desde que se anunció que había posibilidad de unas vacunas. Había que haberlas estado comprando desde el año pasado a tiempo en el lugar correcto y no andar buscando ahora como al paso en China, en Rusia, unas vacunas que independientemente de que no están validadas, tampoco existen, no están en nuestras manos. Entonces, ¿cuándo van a estar? ¿Qué podemos esperar los mexicanos de esto? Es un asunto angustioso, es un asunto de vida o muerte. Entre más grave y seria es la pandemia, entre mayos, la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, la cantidad de tragedias, de dramas familiares, de muertos evitables, bueno, pues más urgente la pregunta y mucho más urgente la respuesta. La solución que sabemos que está ahí, que la tienen ya varios países en camino. Estados Unidos va a acabar de vacunar a su población probablemente en el otoño del 21, a sus 330 millones de habitantes. Bueno, y nosotros en abril no vamos a haber empezado. Bueno, no quiero ponerles fechas, quiero preguntar, que nos digan, porque mientras no nos digan, estamos un poco en una cosa que yo inventé como jugando, pero se me va volviendo una angustiosa realidad. Estamos en una realidad, en una campaña de vacunación sin vacunas. Es increíble, pero tenemos una actitud pública de que ya empezó la vacunación, solo que no hay vacunas. La vacunación sin vacunas. Bueno, esto, que esto se prolongue meses en estas condiciones resulta muy angustioso. Y por eso, pues las preguntas siguen siendo pertinentes, aunque les parezca a las autoridades y a mucha gente que se hacen con ánimo de poner en entredicho a la autoridad, etcétera. La verdad es que acá de este lado hay mucha angustia, hay mucha necesidad de certidumbre, de la que sea, pero certidumbre. Y hay que saber a qué atenernos, en el sentido de que, desde luego, si las vacunas no van a estar, entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer, lo que sí podemos hacer para compensar esa falta de vacunas? Pero con la fantasía de que las vacunas van a llegar, de que las CanSino van a llegar, y la rusa va a llegar, y las otras van a llegar, la verdad, con eso no van a vacunar a nadie. En fin, pues yo también me uno a la pregunta porque yo sí me quiero vacunar. Lo que pasa es que además yo no estoy en el padrón de la Secretaría de Bienestar, a mí no me van a llamar. Entonces, esa es otra vertiente del tema. En fin, pues vamos a seguir insistiendo, ¿sí? Porque te voy a dar un dato: de las 770,000 vacunas que llegaron desde el 22 de diciembre, se han aplicado 652,000 dosis. Quedan 112,483 vacunas y en los últimos días obviamente se ha reducido el ritmo de vacunación. ¿Por qué? Porque no hay. Ese es el tema. Bueno, entonces lo que necesitamos es información precisa para saber a qué atenernos, porque de otra manera estamos en una incertidumbre muy angustiosa y muy peligrosa, hay que decirlo, porque esta es una cosa de vida o muerte. Así es. Bueno, querido Héctor, un poco de ánimo, bueno, ¿no? Joaquín, vamos, es viernes. Un abrazo. Bueno, un gran abrazo. Yo también te abrazo, querido Héctor. Gran viernes. Con cariño. Gracias. Sí, muchas gracias, Héctor Aguilar Camín.